Haciendo ahora un recorrido, ¿no?, por toda su trayectoria, en los inicios, desde que era un niño o ya quizás en adolescente, ¿qué marcó querer dedicarse a lo que se dedica? O incluso si se ha dedicado a otras cosas antes de ser médico. Bien, la verdad es que la pregunta es muy interesante y yo realmente es un poco difícil de responder, ¿no? Porque el mundo de la medicina es un mundo muy vocacional, ¿vale? Siempre lo dicen, ¿eh? ¿Qué significa vocacional? Pues significa que siempre has querido ser eso, ¿no? A mí la vocación por la medicina siempre me entró, bueno, en el momento cuando estaba en el bachillerato, ¿eh? Yo tengo una hermana que estudiaba medicina y entonces yo estaba en el instituto, en aquella época se llamaba el BUP, ¿no? la ESO, ¿no? Para que se extrapole pues a partir de los 16 años. Y mi hermana, pues ella ya estudiaba medicina y entonces le preguntaba por los estudios de medicina. Y sobre todo lo que me atraía mucho era que yo le preguntaba cómo era el cuerpo humano por dentro, ¿no? Cómo es la anatomía. Y me resultaba muy interesante. En aquella época a mí me gustaba pues las ciencias, ¿no? Fundamentalmente la biología, ¿eh? Las matemáticas me costaban un poco más, no tenía mucho razonamiento matemático. Tampoco me gustaban las letras, ¿eh? El latín, el griego y todo esto, la literatura no me gustaba. Entonces, bueno, yo vi pues lo que me gusta es eso y me resultó muy atractivo. Claro, elegir una carrera es difícil porque depende, aparte de que te guste, pero tienes que tener en aquella época ya medicina ya tenía una cosa que se llama numerus clausus, significa que había era la única carrera que tenía limitación para entrar, o sea, con lo cual podía ser difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues... Los números clausus esos, supongo que sería como hoy en la día... nota de corte. La nota de corte. Exactamente, pero en aquella época, que esto ya estoy hablando de hace muchos años, medicina ya siempre lo tenía limitado el acceso, entonces, bueno, la vocación, pero hasta que no llega el momento, pues no sabes. Lo estudiaste en la Universidad de Valencia, ¿no? Sí, yo soy de Valencia y estudié en la Universidad de Valencia, efectivamente. Y luego tema MIR y todo, ¿cómo decidiste que era lo que más te gustaba para hacer la especialidad? Bien, también. Pues la decisión también es difícil porque depende también, vuelvo a decir, aquí también hay otro número de corte porque es una oposición nacional de una magnitud grande, es decir, se presentaba mucha gente. Y luego pues haces un examen, sacas una nota y se hace un cómputo con tus notas, también tu expediente académico, y saca un número, y ese número hace que se vaya por orden, van eligiendo la especialidad según el número uno elige y tal. Entonces claro, decidir la especialidad también vas estigmatizándote por tu entorno, de las prácticas que haces. En la carrera de medicina haces prácticas, los primeros años son prácticas generales de las asignaturas que son más genéricas, y luego ya en los últimos años de la carrera vas haciendo prácticas en los hospitales, ¿no? Entonces ya vas viendo lo que te va gustando o no. Pero hasta el minuto de antes, como dependes de, no sé, que quieras una plaza y el que tienes por delante igual te la ha quitado, entonces tienes que tener un abanico de opciones. En medicina, la carrera se diferencian en la que son las médicas, que son las especialidades que tratan con pastillas, y luego están, por lo digo muy genérico, y luego están las especialidades quirúrgicas, que son las que operan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pediatría es médica, pero luego está la cirugía pediátrica, que son los médicos que operan a los niños. Traumatología es quirúrgica, cirugía general es quirúrgica. Luego están las médico-quirúrgicas, que son un poco... Entonces a mí me gustaban las quirúrgicas, ¿vale? Eso
porque bueno, pues cuando vas haciendo las prácticas ya vas viendo, te resulta más atractivo eso es otro perfil, ¿vale? Entonces, bueno, cogí cirugía general y del aparato digestivo, porque como su nombre indica, es una especialidad muy amplia, muy extensa, y en esa época elegías las especialidades que pudieran ser hospitalarias, otras que son extrahospitalarias, que es más en la atención primaria, que tuvieran guardias, luego, entonces va condicionando un poco, pero no es tampoco una vocación que desde pequeñito yo hubiera querido ser cirujano, sino que la vida te va llevando un poco por el camino y porque luego las circunstancias cambian y tú no las eliges, ¿no? Dependes de cosas externas como una oposición, un número, lo que estaba un poco contando. Y las estudiaste volviste a tu tierra, a Sagunto, ¿no? Bueno, no me moví de mi tierra. Sí, hice la especialidad en el hospital de Sagunto, sí. Y yo te quería preguntar, ¿cuál fue el hecho y cuándo fue que estudiando ya medicina te diste cuenta de que querías ser cirujano? Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, hasta que no coges la plaza de la especialidad, no lo tienes claro, es lo que comentaba hace un momentito, tienes varias posibilidades porque no depende de ti, ¿vale? Porque si tú vas a acceder y no queda ninguna plaza de cirugía, el único remedio que tienes es al año siguiente volverte a presentar, entonces tienes que estar un año otra vez estudiando. A mí me gustaba mucho la cirugía porque cuando estaba en el hospital y veía a los cirujanos, es verdad que tampoco tienes un conocimiento muy estricto de lo que es la especialidad en sí, ¿no? Porque tú vas a las prácticas y muchas veces te influye el entorno, las circunstancias, pero no es muy cierto del todo, porque yo ahora me extrapolo cuando vienen los estudiantes y yo les aconsejo y les digo lo mismo. A mí me influyó personas que yo cuando ya aprobé el MIR y tenía que elegir, gente de mi entorno que ya tenía un conocido, muy conocido que era cirujano, entonces yo le pregunté, tenía otra opción que me gustaba era traumatología, también le pregunté, entonces ellos me contaron de una manera intrínseca en qué consistía la especialidad. Y ahí fue cuando te van contando un poco más los detalles, pero eso sucedió un mes antes de elegir la especialidad, ¿vale? Una vez apruebas la oposición, ya tienes tu número y durante el proceso de que sale el periodo de elección de plaza, ahí es cuando, hablando con gente que se dedicaba a ello, pues tomando un café, conversando como estamos ahora, te cuentan un poco las interioridades de lo que es, porque aunque tú seas médico, una especialidad hace que sean profesiones distintas, ¿vale? Es un poco, porque realmente es así. Entonces a mí me gustaba la cirugía porque era muy dinámica. Por ejemplo, me decían, si eres anestesista siempre estás en el quirófano, de ahí no puedes salir, porque siempre, entonces es como, miras a largo plazo, ¿no? O si es una especialidad que estás en consulta, siempre en consulta. La cirugía tiene su día de quirófano, otro día de planta, otro día de guardia, otro día de consulta, es como muy dinámica, ¿vale? Hay más movimiento, ¿no? Sí, es un poco lo que... Eso me atraía. Y luego ya los detalles, pues bueno, siempre es una especialidad que tiene mucho... es muy amplia, tienes que estar... y luego siempre es necesaria, siempre en un hospital hace falta por el tipo de patología que se trata, ¿no? Entonces es como muy activa.